Buenas tardes, les vamos a presentar sobre los respaldos y la recuperación en Postgres. Los integrantes son Miguel Culián, Andrés Masí Rojas y Kevin Gerardo Córdoba Chévez. Siguiente diapositiva. Las bases de datos nos permiten almacenar grandes cantidades de datos de las cuales podemos consultar y modificar. Debido a esto, los procesamientos aplicados a estos datos deberán de realizarse con cuidado, ya que un fallo podría ocasionar la pérdida de estos datos. Por ello, es importante saber realizar respaldos de los datos para posteriormente recuperarlos sin ningún problema. En este caso, se desarrollarán los procesos de respaldo y restauración de datos en el motor Postgres. Mi compañero Andrés les va a explicar sobre el proceso de respaldo. Gracias, Miguel. Kevin, ¿podrías pasar diapositiva, por favor? Como ya lo comentó el compañero Miguel, a mí me corresponde hablar de los respaldos en Postgres. Y primero me gustaría hacer énfasis en por qué es importante hacer respaldos, porque a pesar de que el compañero ya dio una introducción, sí me gustaría que este punto quede bien claro, porque la verdad sí es algo muy importante. Entonces, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, esto en general se debe a una falla del sistema. Y como el sistema está abajo, entonces no podemos accesar los datos que ocupamos, al menos no podemos accesarlos de manera correcta. Y esto no es algo deseado, mucho menos en producción. Siempre tenemos que dar el servicio eficiente. Y como van a ver, esto se puede, de hecho es una situación que puede ser muy común porque tiene muchísimas causas. Por ejemplo, que por algún mal manejo o algún dato que se ingrese mal, la data se corrompa y mediante las operaciones ese dato corrupto empiece a comprometer la integridad de la base de datos. Entonces eso puede llegar a ser un problema. Otra causa muy común es que el hardware falle. Puede que el servidor donde tenemos corriendo nuestra base de datos sufra algún problema, ya sea por que algún componente falle o que se pierda la conexión, incluso algún desastre natural que destruya el servidor o alguna, de hecho una causa que es muy común es un problema en el software, que este esté mal diseñado, mal programado, que era lo que mencionaba la profesora en la lección pasada de optimización, que en muchos casos los problemas que se dan es por parte del programador. Y eso también nos conduce al siguiente punto, que es el error humano, no solo cuando el programa que se diseñó después a la hora de correr no funciona correctamente y que presente bugs, sino que también puede ser que el DBA cuando esté manipulando la data, cuando esté manipulando la base de datos, puede que cometa algún error como cualquier ser humano, o incluso por algún mal diseño de roles de usuarios y que se le brinde muchos accesos a un usuario que no tiene la capacidad de manejar la base de datos correctamente, puede que se la comprometa. Entonces, como ya quedó claro, es muy, muy importante que siempre saquemos respaldos de nuestra base de datos, porque aunque no es algo deseado, en cualquier momento puede fallar. Entonces, siempre es importante tener un backup. Entonces, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, ya hemos hablado mucho de el backup o respaldos, pero en sí, ¿qué es un respaldo cuando hablamos de base de datos? Y en realidad este es un término muy simple, que simple o sencillamente es una copia de seguridad que tenemos de nuestra base de datos que nos permite contrarrestar la falla. Entonces, en caso que la base de datos le suceda algo, simplemente podemos ir a revisar el respaldo, que eso se hace también con recovery, que Miguel va a explicar más adelante, pero en esta sección nos vamos a centrar cómo sacar una base de datos para estar preparados ante, perdón, un respaldo de la base de datos para prepararnos ante una eventual falla. ¿Podrías pasar, por favor? Y en el motor Postgres, el que suele ser más común de todos es esta instrucción pgdump, que funciona mediante el shell de Postgres. Y algunas ventajas o características que tiene, como ya les mencioné, es de las más comunes, las que más se usan. Para que esta funcione al conectarse en el shell, tiene que ser por parte del superusuario y también otra característica que tiene es que no puede respaldar varias bases de datos al mismo tiempo. Más bien esta restaura una a la vez. Entonces, por ejemplo, si ocupo restaurar 4 bases de datos, entonces tengo que hacer un pgdump por cada una de ellas. Y también el respaldo que saca es relativamente simple. Nada más respalda la información más elemental. Como tal, nada respalda las tablas, pero no saca una copia o no guarda otra información importante como los roles, sino, como les digo, nada más saca un respaldo de las tablas. Y también hay que tomar en cuenta que mientras el respaldo de pgdump se está ejecutando, mientras esta instrucción se está ejecutando, la base de datos se bloquea. Entonces, en ese momento no se puede ni actualizar o acceder a la base de datos. Hay que esperar a que esta instrucción se termine de ejecutar para seguir usando la base de datos que acabamos de respaldar. ¿Podrías pasar de diapositiva, por favor?
Y ya que entendimos cómo funciona la instrucción pgdump, esto es cómo se puede usar en sí la sintaxis que tiene, la estructura que tiene. Entonces, como pueden ver en el ejemplo que está arriba, primero se debe poner pgdump, después se debe poner un "-u", que se hace referencia a username, y ahí ponemos el nombre del superusuario. Después del "-f", podemos especificar la localización del archivo, el file, que es donde queremos que ubicarnos dentro de nuestra máquina, dentro del disco duro. Después vemos que viene una C, y después de la C lo que indicamos es el nombre de la base de datos que queremos restaurar. Por ejemplo, ahí base de datos original hace referencia a una base de datos que, perdón, que queremos sacarle un respaldo. Y por último, después de ese símbolo de mayor, viene un último nombre que es el nombre que le vamos a dar al archivo de respaldo. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo le puse mi respaldo.dump. Y así es como funciona esta instrucción. ¿Podrías continuar, por favor? No obstante, en Postgres, este motor ofrece varias formas de sacar un respaldo. Entonces aquí vemos otra, que esta es pg-dump-all, que esta tiene la característica que, a diferencia de la anterior, pg-dump-all saca un respaldo a todas las bases de datos del servidor. Entonces, no tenemos que ir una por una. Esta podría decirse que es más rápida. Y también otra característica que tiene es que, a diferencia de pgdump, que solo saca lo básico, esta también guarda más información como los roles o configuración del clúster. Y como aquí no hay que especificar cuál es la base de datos que queremos sacar, sino cómo está tomada en cuenta todas, nada más hay que mandar a llamar pgdumpall y decir que vamos a sacar un backup. Y no significa que una sea mejor o peor que otra, sino es que una se adapta mejor a unas situaciones u otras. Cuando queremos sacar un respaldo individual, podemos usar pgdump, pero cuando queremos respaldar todo el servidor es mejor usar pgdump. ¿Podrías continuar? Gracias. También aquí está la opción de cron job, que estos son muy útiles porque nos permiten ejecutar algo de manera periódica. Esto incluye los respaldos. Entonces podemos, mediante un cron job, hacer que se saque un respaldo cada cierto tiempo de manera automática. Por default en Postgres se saca el respaldo cada día a medianoche, que esto se puede cambiar. Y igual que los anteriores, para mandarlo a llamar tiene que ser por parte del superusuario. Y esta es la estructura que tiene. Primero hay que darle una instrucción al shell de que nos vamos a posicionar en la parte de backups. Entonces por eso vamos a servers, backups, databases. Y ya que estamos en la parte de backups, ejecutamos un cron job, que en este caso es la segunda instrucción que habla de un cron tab, y esa se encarga de hacer un cron job que saque respaldos. Entonces, esto es muy útil para que automáticamente tener un respaldo sin tener que estar nosotros manualmente una y otra vez tener que hacer esa tarea. ¿Podrías continuar? Y aquí está esta otra opción que es PG Base Backup, que esta es muy versátil porque nosotros la podemos correr manualmente cuando lo ocupemos, o similar al caso anterior, podemos meterle un script para que se ejecute de manera automática. Esta guarda muchísima información, por ejemplo, guarda todo el clúster, que es muy diferente a la primera que vimos, pgdump, que esa solo guardaba las tablas como tal, sino que esta parte de guardar las tablas, lo básico de la base de datos, también guarda mucha otra información que nos puede ser útil, configuraciones o alguna otra información. Casi todo lo que esté relacionado a la base de datos se guarda en el backup que se hace con esta instrucción. Y también otra ventaja que presenta es que es compatible con múltiples versiones. Por ejemplo, si tenemos una versión o el backup si es una versión vieja de Postgres y lo queremos pasar a una versión más reciente, va a funcionar. Entonces esa es otra ventaja que tiene, que es compatible con múltiples versiones de este motor. Y esta es la estructura que tiene la instrucción que también se debe ejecutar en el shell por parte del superusuario. PG base backup .h, tenemos que dar el IP del servidor en el que estamos trabajando, -d, y después mencionar el directorio donde tenemos la información que queremos respaldar. ¿Podrías avanzar? Y se podría decir que es el más fácil o más intuitivo, el que voy a explicar, porque los otros era un comando que había que ejecutar desde el shell. En cambio, funciona mediante la GUI y entonces es muchísimo más fácil. La GUI que se usa para Postgres es pgadmin. ¿Podrías avanzar? Entonces,
Esto es muy parecido a otras GUIs, por ejemplo, al SQL Server Management Studio, el pgadmin es muy, muy similar. Entonces aquí cuando abramos la aplicación tenemos que irnos al lado izquierdo de la pantalla donde está el árbol e irnos a la parte de bases de datos y podrías avanzar. Después sobre la base de datos lo extendemos para ver todas las bases de datos que tenemos en ese servidor y ubicar la base de datos a la cual queremos respaldar. Por ejemplo, en este caso va a respaldar la que está en color azul, DBA, vea, entonces a esa base de datos le damos clic derecho y se va a abrir ese nuevo menú que vemos ahí. Y entre las últimas opciones, donde está el clic, donde está el mouse, perdón, hay que darle clic donde dice backup. Podrías avanzar. Una vez que demos backup, se va a abrir esa nueva ventana, que es, valga la redundancia, para generar un backup. Entonces, como vemos, tiene varios campos. Primero el file name, que es, ahí podemos dar el nombre que le queremos dar al backup y dónde se va a guardar este. Luego el formato, la codificación y los roles, por ejemplo. Entonces podrías avanzar. Eh, Eso es un ejemplo de lo que sale cuando vamos a guardar el backup, que se abre el explorador clásico de archivos, entonces ahí ya podemos seleccionar la carpeta o la ubicación donde queremos que se genere nuestro backup. ¿Puedes seguir, por favor? Gracias. Luego en la parte de formato, que es el segundo campo, se recomienda dejar el default que trae pgadmin, que es custom, pero quizá explicar los otros para que tengan una idea de qué son. El tar lo que hace es que genera un archivo backup, pero sin compresión, solo genera el punto backup. El plain genera un archivo punto .psql, que ese se puede abrir directamente desde el shell. Entonces, en la línea de comandos de Postgres podemos abrir ese archivo punto .psql que se abre. Y la opción directory crea una carpeta que contendrá los archivos de respaldo. Entonces, como vemos, todos son distintos. Uno es un backup suelto, otro es un PSQL para el shell y otro es una carpeta de archivos. Pero como les digo, lo que se recomienda es crear el archivo o el respaldo con la opción custom. ¿Podrías continuar, porfa? Y ya nada más es dejar todo como está y darle crear. Ahora les voy a comentar unas buenas prácticas, algunas recomendaciones a la hora de sacar backups, ya sea para este motor o en general. Entonces podrás continuar. Lo primero es intentar hacer un sistema bien hecho, como les digo. Un respaldo siempre, siempre es necesario, siempre es necesario estar preparados, pero lo ideal es evitar que las fallas sucedan en la medida de lo posible. Entonces también se recomienda que tengamos una buena ética de trabajo y que hagamos nuestras bases de datos lo más robustas posibles, que sea un sistema fuerte, para tener que depender en la medida de lo posible de los respaldos. Pero les recuerdo, incluso el mejor sistema del mundo, un buen DBA siempre tiene que tener respaldos. También se recomienda que los respaldos que tengamos que sean recientes, porque no se gana mucho si la base de datos falla y el respaldo que tenemos es muy viejo. Entonces los datos de respaldo poco se parecen a los datos que tenemos en la base de datos. Entonces no va a ser muy útil. Entonces se recomienda que los respaldos siempre estén actualizados. Entonces para ello se recomienda que se saquen respaldos periódicamente. No se para una fecha exacta o un periodo exacto porque eso depende mucho del sistema. Puede que en algunos casos sea necesario de manera diaria, en otros sea manera mensual, incluso una base de datos muy concurrida puede ser cada hora, pero lo que me refiero es que estar sacando constantemente sacar nuevos respaldos para que siempre se parezca a lo que tenemos actualmente en la base de datos. También tener más de un respaldo, porque aunque no siempre esto pasa, hay que tener esta situación en cuenta, que la base de datos, incluso el respaldo que tenemos puede fallar. Entonces recomienda al menos tener un segundo respaldo para ver esas situaciones, porque puede ser que, como les digo, el respaldo también falle o el respaldo se pierda. Entonces, por decirlo así, hay que tener un backup del backup. Y en estos casos se recomiendan que estén en unidades distintas, en especial si es el hardware que da problemas. Entonces ahí estamos en una seria situación si tanto la base de datos como el backup se encuentran en el mismo servidor, y si este servidor está abajo, el respaldo no sirve de nada porque tampoco lo vamos a poder acceder. Entonces recomienda tener en distintas unidades los backups. Y si bien es recomendable tener varios backups y que sean recientes, tampoco no se debe abusar de ellos, sacar backups de manera excesiva, porque recuerden que en muchos casos a la hora de sacar un backup
esto bloquea la base de datos. Entonces, si pasamos sacando backup a cada momento, prácticamente la base de datos va a pasar bloqueada y no vamos a poder usarla. Y también almacenar los backups ocupa espacio, entonces vamos a terminar ocupando todo el almacenamiento en puros backups, entonces también hay que encontrar un balance. Y para ello se recomienda sacarlos de manera inteligente, como les digo, encontrar un balance. No nos sirve sacar backups casi nunca porque van a estar desactualizados, pero tampoco vamos a usar. Entonces, como les digo, eso depende mucho de cada situación, pero lo que se recomienda es analizarla y en base a ello tomar una decisión cuando es mejor. Por ejemplo, sacar un backup de las ventas mensualmente o una base de datos que es muy concurrente, se actualiza casi que cada segundo y los datos varían mucho. Al ser una base de datos tan variante y tan usada, puede que sí sea necesario sacar backups, por ejemplo, cada minuto. Y también a la hora de sacar backups, el nombre que les demos a estos, se recomienda que sean fáciles de identificar, que sean fáciles de asociar a la base de datos que están respaldando, no darle un nombre random, sino que estas se pueden asociar fácilmente a la base de datos que va a recuperar en caso de que suceda una falla. Esta era la sección de backups en Postgres, entonces ahora le doy la palabra a mi compañero Miguel. Ah, perdón, olvidé esta parte. Eh, en Postgres, ya que estamos hablando de Postgres, creo que es importante, si bien no es el tema central, hablar de la instalación, pero ya que vamos a usar este motor, creo que es bueno darle, aunque sea una rápida introducción a nuevos usuarios, por si alguno desea trabajar con este motor. Entonces, este es un breve tutorial de la instalación. ¿Podrías avanzar, por favor? Lo primero que hay que hacer es ir a la página oficial de Postgres, que se puede encontrar fácilmente en Google, y simplemente descargar el archivo que corresponde a nuestro sistema operativo. ¿Puedes avanzar, por favor? Después de ello, el instalador se va a descargar en nuestra máquina y una vez que se haya descargado, lo abrimos y se abre el wizard. Entonces podrías avanzar. Dentro del wizard es prácticamente nada más ir dando next y next y next, pero voy a comentar algunas partes del proceso que pueden ser un poco más importantes. Por ejemplo, esta parte que es las herramientas recomendadas. Se recomienda tener seleccionadas las casillas de Postgres SQL Server, pgadmin y Command Line Tools. El Postgres SQL Server lo que hace es instalarnos el servidor de Postgres en nuestra máquina para que podamos trabajar. El pgadmin es muy útil porque, como les comenté, es la interfaz gráfica que nos permite manipular más fácil este motor. Y el Command Line Tool es el shell que nos permite interactuar con Postgres. ¿Podrías avanzar, porfa? Ahí seguimos dando next y next hasta llegar a este otro punto, que aquí tenemos que definir una contraseña para el superusuario. Entonces se recomienda que tengan pensado una contraseña que sea segura. ¿Puedes seguir, por favor? Luego también se van a encontrar con el puerto en el que se va a conectar Postgres. Por default, Postgres usa el puerto 5432, aunque si ustedes desean pueden cambiarlo, ya sea porque les da un error o algo así. Entonces pueden cambiarlo a cualquier otro puerto que no esté siendo usado por ninguna otra aplicación. Puedes continuar. Y hay una serie de seguir dando next hasta terminar todos los pasos y el wizard va a encargarse de instalar Postgres en nuestra máquina. Y una vez que ese proceso haya terminado, se recomienda verificar la instalación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Windows, podemos abrir con la tecla Windows, podemos buscar en el menú del sistema operativo Postgres y se abre el shell. Entonces ahí en el shell nos va a salir una ventana donde vamos a introducir el nombre del servidor, una base de datos a la que queremos solicitar, un puerto, un nombre, el nombre del superusuario y la contraseña que indicamos. Y no debería darnos ningún mensaje de error. Puede que tiene un warning, pero si todo está instalado no debería dar error. Puedes continuar. Y si quieren practicar esto, obviamente, para restaurar una base de datos, tenemos que tener una base de datos. Entonces también les quiero enseñar rápidamente cómo crear una base de datos en Postgres por si quieren usar este motor y aplicar lo que hemos visto en la exposición. ¿Podrías avanzar, porfa? Una forma es PowerShell, que como ya hemos visto, Shell se usa bastante en Postgres. Entonces primero tenemos que ingresar el servidor, el puerto, el username del superusuario y la contraseña. La base de datos, perdón, fue un dedazo porque no la agregamos porque apenas la vamos a crear, pero eso lo que nos va a hacer es conectarnos al servidor desde que vamos a crear una nueva base de datos.
Una vez que ya hayamos ingresado eso, vamos a usar el comando create database. Y entonces en ese comando tenemos que especificar el nombre que le vamos a dar a la base de datos, la codificación que puede ser de tipo UTF-8 o UCS2, el collation y la localización. Entonces, por ejemplo, vean aquí este ejemplo. Entonces dice create database, que de nombre le pone my database with encoding y le pone de codificación UTF-8. Luego el collation es LC collate y indica que quiere que sea English United Kingdom, entonces ya va a usar ese idioma. Y finalmente la localización que es LC C-type, que es English United Kingdom. Entonces esa es la forma de hacerlo por el shell, aunque se puede hacer de una forma mucho más fácil, que es por medio de la interfaz gráfica pgadmin. ¿Puedes avanzar, por favor? Y en la interfaz gráfica pgadmin simplemente hay que irse al menú superior y buscar Edit, después abre un submenú New Object, y en New Object seleccionamos New Database y ahí es cuando se va a crear. O también otra manera sencilla de usar pgadmin para crear una nueva base de datos es al lado izquierdo donde está el árbol, ir a Databases y sobre Databases dar clic derecho y darle Create Database. Y entonces ya hemos visto cómo podemos hacer respaldos en Postgres. Incluso por si lo quieren poner en práctica, ya se les ha indicado cómo pueden instalar el motor y crear una nueva base de datos para eventualmente respaldarla. Ahora sí le doy la palabra a mi compañero Miguel para que les hable de recuperación. Bueno, para realizar la restauración se deberá tener una copia de seguridad de la base de datos que queremos restaurar. También se ocupará tener una base de datos donde queremos restaurar estos datos. Siguiente diapositiva. En la herramienta de pgadmin seleccionamos la base de datos donde queremos tener los datos que hemos respaldado. Le damos clic derecho y seleccionamos la opción que sale que se llama Restore. Buscamos el archivo de la restauración. En las pestañas de la ventana podemos elegir los elementos que queremos restaurar, como los datos, las tablas, entre otros. Una vez escogidos los elementos que queremos restaurar, podemos iniciar la restauración de la copia de seguridad a la base de datos elegida. Siguiente diapositiva. Existe también otra opción de restauración que se llama Point in Time Recovery. Esta opción utiliza los Write Ahead Logs, que son archivos WAL. Postgres, cuando se modifica algo de la tabla, guarda estas modificaciones en estos archivos. Con esto podemos restaurar los datos hasta un tiempo específico. Para ello, creamos un archivo llamado recovery.conf en el directorio de datos y iniciamos Postgres para ese directorio. El archivo tendrá las variables restore command con el valor del cp temp demo archive %f %p y el recovery target time, que sería la fecha y hora donde queremos que pare la restauración. Las variables restore command especifica cómo tienen que procesar los archivos WAL y el recovery time, el tiempo límite de los archivos. Una vez iniciado el servidor con el recovery.conf en el directorio de datos, Postgres inicia en un modo que se llama modo de recuperación. En este modo, las conexiones de los clientes son rechazadas y Postgres empieza a procesar estos archivos WAL hasta el recovery target time. Cuando llegue a este recovery target time, el procesamiento de los archivos WAL se determina y Postgres sale de este modo de recuperación, completando la restauración de la base de datos. Siguiente diapositiva. Y con eso sería el ejemplo. Muy bien, ahora vamos a pasar a realizar un ejemplo sobre cómo restaurar la base de datos. Entonces entramos a Postgres. Muy bien, como mencionaban los compañeros anteriormente, hay dos formas de hacerlo, mediante la línea de comandos o usando la interfaz que nos brinda pgadmin. Entonces, para crear una base de datos nueva, como ya se comentó antes, vamos aquí donde dice base de datos y damos clic derecho. Entonces, vamos a crear database y hay que asignarle un nombre. Voy a asignarle un nombre para el ejemplo.
y le damos en Save para crear una base de datos nueva. Eso dura unos segundos antes de poder crearla. Muy bien, nos indica que ya se ha conectado, está todo bien. Si nos vamos a la parte de aquí, podemos ver en tablas, podemos ver que no tiene ninguna y está vacía. Entonces vamos a agregarle una tabla para este ejemplo. Igual que con en la parte de crear una tabla, podemos darle clic derecho en crear, en table. Vamos a crear una, por ejemplo, persona. Y vamos a añadirle columnas. Para este ejemplo vamos a hacer una tabla pequeña, nada más vamos a añadirle el ID de persona. Vamos a seleccionar el tipo, este sería integer. Vamos a validar que no sea null, que es primary key. Y vamos a añadir el nombre de la persona. Este sería el equivalente a un varchar y le damos 20 de precisión. Le ponemos que no sea nulo y le damos al var para agregar así una tabla a nuestra base de datos. Ahora podemos ver que efectivamente ya aparece la tabla agregada con sus columnas. Y bien, como se mencionaba antes, para hacer el backup de nuestra base, bueno, hay dos formas, como ya mencioné, con la línea de comandos o igual con la interfaz gráfica. Entonces podemos darle clic derecho al backup y esto nos va a pedir que le pongamos un nombre a nuestro archivo. Entonces vamos a ponerle backup, ejemplo clásico, por ejemplo. Y el formato, como ya he mencionado, lo mejor es dejarlo en custom, aunque hay diferentes tipos, como ya se ha mencionado, que el tar genera un archivo .backup, el plain genera un archivo .psql y el directory crea una carpeta. Entonces, si lo dejamos en custom es como lo más aconsejable y así funciona de mejor manera. Creamos el backup. Aquí está corriendo. Ok, nos damos en más detalles. Aquí nos muestra todo lo que sucedió. Podemos ver el registro de todo lo que acaba de crearse. Y aquí podemos ver, al no asignarle una ruta en específico, lo guarda en los documentos. Y entonces hemos finalizado. Ahora vamos a crear una base nueva para mostrar que efectivamente se puede restaurar con esta forma. La base 2. Ok, se creó bien. Igual, si vamos a base 2 en la parte de esquemas, en las tablas, vemos que está ya vacía, no tiene, no posee tablas. Entonces vamos a proceder a hacer el restore para restaurar la base de datos. Aquí igualmente lo dejamos en el que está predeterminado, es la mejor opción. Y en el file name vamos a buscar estamos en documentos. Y aquí está el backup ejemplo clase que creamos ahorita. Lo seleccionamos y le damos en restaurar. Esperamos unos segundos. Al ser una tabla tan pequeña, es bastante rápido. Bueno, ya vemos que eh, se completó. Vemos los detalles. Vemos los procesos involucrados. Nos salimos y ahora podemos revisar. Primero, no aparece porque hay que refrescar. Al refrescar podemos ver que se restauró la base de datos. Tenemos nuestra tabla columna, la tabla persona, perdón, con las columnas y todo, igual que con la que hicimos el backup. Entonces, de esta forma es como podemos hacer un backup y respaldar la base de datos
en Postgres. Les